Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Tomar la Posta por el tramo del sexto juicio de la escuelita. Estamos entonces en Radio Comunidad, como siempre, muy contentas. Agradecemos a Pedro, que es nuestro operador, y no estoy sola, Malena, no estoy sola porque estoy con nuevas incorporaciones. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Esteban, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida y un gusto poder estar acompañando en este especial de Tomar la Posta. Bien, ¿y con quién estás también? ¿Con quién estamos? Y estamos con Daniel Fonto, más una, como bien vos decías, una nueva incorporación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya saben, este es el especial del juicio y vamos a estar contándoles lo que sucedieron en las últimas audiencias que se llevaron adelante este lunes 29 y martes 30 de julio. Se presentaron en esta oportunidad los testimonios sobre los casos de los periodistas neuquinos, que ya estuvimos hablando bastante tanto en el programa como en el especial, la familia Ubaldini Gómez de San Martín de los Andes y los casos de Roca y Bariloche. Las audiencias se realizan siempre en la sala de AMUC como parte de la etapa testimonial de este sexto tramo de la escuelita. Cabe recordar quiénes son las personas que se están juzgando en esta oportunidad. Algunos ya han sido juzgados antes, otros por primera vez. Se trata de Oscar Reinhold, quien era jefe de inteligencia del comando de la Brigada 6 de Neuquén, en el cargo mayor en el 76. Eduardo Molina Escurra, que integraba el destacamento de inteligencia 182 de Neuquén con el grado de capitán. Sergio San Martín, agente de inteligencia con grado de teniente coronel. También estaba Jorge Di Pascole, agente de inteligencia del 182 de Neuquén. Carlos Alberto Benavides, agente también de inteligencia, también del 182. En este caso él no fue juzgado antes, es el único que estuvo presente en la sala en las primeras audiencias hasta que pidió poder retirarse hasta que él lo considere. También Emilio Jorge Sachitela, que fue mencionado justamente en esta semana por el caso Eduardo Ubaldini y María Luján Gómez, quien es ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, que fue entre 1977 y 1979. También Néstor Rubén Castelli, director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche, entre el 76 y el 77, también mencionado en esta última semana de audiencias testimoniales. Y Fernando Zárraga, otra persona que también, otro imputado que fue mencionado en estos días y que fue interventor de la Municipalidad de General Roca en 1976 y además jefe de operaciones e inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina hasta el 77. Y este es su primer juicio. Además, podemos mencionar que en esta oportunidad la defensa oficial solicitó que se agregue el acta de función de Vicente Villantorno, quien fue también víctima de estas personas, de estos imputados durante la última dictadura militar. Había sido detenido y torturado también. Y además, otro dato fundamental para las próximas audiencias es que la Fiscalía se comprometió a continuar la búsqueda de Rubén Caferri hasta el 13 de agosto, que es el día en el que se dispuso que van a hablar algunos imputados si así lo quieren y lo requieren. Sí, se prevé que van a ser 3 quienes realicen su declaración, pero no se sabe de qué modo lo harán y si lo harán por escrito, darán su testimonio, si recibirán preguntas. Eso digamos quedamos a la espera de lo que suceda el 13 de agosto. También recordamos que en esta etapa indagatoria, los imputados deben referirse en algún momento de su declaración a los hechos por los cuales se les imputa y no pueden hablar solamente de cómo percibían ellos el contexto o el momento del país. Bien, si les parece ya nos vamos entrando un poco en los casos. Vamos a empezar con el caso Ubaldini Gómez, esta familia que nos conmovió tanto en los primeros días de audiencia por el testimonio de su hija Marina. En este caso se acercaron al tribunal los padres, Eduardo Ubaldini y María de Luján Gómez, que fueron los principales testigos, como decíamos, y víctimas de este caso, relataron los tormentos que sufrieron en sus detenciones entre el 76 y el 80, ya que tuvieron como 3 o 4 detenciones, y en el 80 fue que decidieron irse a vivir a México.
Exactamente. Recordemos que Marina Ubaldini, como bien decía Male, había declarado ella como víctima también de uno de los secuestros, porque nació en 1978, en enero del 78 Marina. Entonces fue un poco también víctima de todo esto. Y un poco para contextualizar acerca de la familia de Eduardo y María de Luján, él era agrimensor, se desempeñó en aquel entonces como agrimensor, había estudiado en Bahía Blanca, se había recibido allí, había militado en el Partido Comunista. En el 65 arribó a San Martín de los Andes, ahí también fue parte un tiempo de la militancia del Partido Comunista, hasta que decidió un poco apartarse de ello, porque veía que la comunidad de San Martín tenía una tradición quizás un poco bastante lejano a lo que era la participación política, ¿no? Así que decidió abocarse directamente a su trabajo. Además, María de Luján llegó a San Martín de los Andes en el año 69, bien digo, con su primer esposo. Allí tuvo a 2 hijos con su primer pareja, Juan Sebastián y Luciano fueron sus hijos, y en el año 73 se divorciaron. Al año siguiente es que conoce a Eduardo y allí conforman familia ambos, en 1974. Ya en el año 76, antes de que sucediera el golpe de Estado del 76, la Sociedad de San Martín de los Andes los percibía a ellos como una familia un poco que se corría de los estándares y... Sí, digamos que ya estaban en la mira por esta cuestión de ser una familia ensamblada. Ella también provenía de una familia en la que se respiraba mucho el arte, entonces ya eran catalogados como una familia bohemia, que se corría, como decía, de los estándares normales de la comunidad de San Martín de los Andes, que era bastante tradicionalista y castrense además. Y por eso, bueno, eran prejuzgados y obviamente, como lo puso en sus palabras María Luján, eran demonizados por la comunidad de San Martín de los Andes. Entonces, una vez consumado el golpe de Estado en 1976, una de las primeras familias en ser perseguidas fueron ellas. Claro, bueno, como decías, sufrieron 4 privaciones ilegítimas de la libertad, 2 de ellas durante la primera semana del gobierno dictatorial, la tercera mientras se desarrolló el Mundial de Fútbol del 78, que fue una de las más graves, ya que Marina, ahí fue cuando ya estaba Marina, que tenía 5 meses, como vos decías, nació en enero y el Mundial siempre es en junio, entonces en esta detención, bueno, tenía 5 meses. Y en ese momento, después de muchas idas y vueltas, lograron que quede a cuidado de Alda Muñoz, que era conocida de la familia, y bueno, permaneció con ella más o menos 20 días, lo que duró la detención. Y la última fue cuando Jorge Rafael Videla visitó San Martín de los Andes en el 79, que también los detuvieron por precaución, digamos, entre comillas. Exactamente. En la primera y segunda detención, al igual que la cuarta, fueron por apenas unos días que los fueron detenidos de forma ilegal. Nunca les explicaron nada, nunca les dijeron por qué estaban detenidos, porque tampoco en los interrogatorios eran muy específicos acerca de qué buscaban, y ellos deducen que era por el prejuicio que ya se había forjado sobre su familia, sobre cómo los catalogaban allí en San Martín de los Andes. Y bueno, la del 78 fue la más grave porque duró cerca de un mes. Además en ese lapso de tiempo, los primeros días, por ahí lo que relata Alda Muñoz es que ella podía llevar a la beba que sus padres la vieran, pero ella no tenía contacto con los detenidos, y luego además los detenidos fueron trasladados a Neuquén. Entonces ahí, bueno, también tuvo que intervenir la familia, ya vamos a ir ahondando, pero digamos que nunca se les dio explicación de nada. La mayoría de los testigos en esta oportunidad han relatado que no les daban explicación de nada, que los interrogatorios eran así bastante incisivos también. Cabe mencionar que esta detención que se produjo en junio del 78, a ellos los acusaron de haber boicoteado la transmisión del Mundial de Fútbol en los primeros días del desarrollo de este evento en la zona cordillerana. Dijeron, los militares argumentaron que ellos habían boicoteado, habían realizado una especie de atentado contra la transmisión del Mundial de Fútbol, cosa que no fue así, simplemente fue un desperfecto eléctrico que afectó a la zona cordillerana en esos días. Sí. Siguiendo un poco con el caso y con la familia, además de estas detenciones continuas que venían sufriendo en estos 4 años,
Además se le sumaba un cerco laboral, una persecución laboral que se ejercía sobre ellos, ya que él era agrimensor y varios de los concursos que él había ganado como agrimensor se los dieron de baja en otro trabajo que él también había logrado conseguir con la cooperativa de viviendas del ejército. Solamente le pagaron una en parte, le pagaron el adelanto, el resto no se lo abonaron. Además ella era maestra y volvió a trabajar en el 79, después de varios años que había decidido ella no trabajar por su cuenta, y logró en el 79 una suplencia y en el 80 logró un interinato. Pero 15 días después de haberlo logrado, a principios del año 80, en marzo, le llegó un telegrama de despido que ella entendía que era porque varios de los hijos, nietos y familiares de Sachitela y otros altos rangos de gendarmería estaban en la escuela en donde ella estaba dando clases. Así que ella entendía y la familia entendía que estaban siendo perseguidas por dar clases a niños y familiares de gendarmes. Sí, por ahí lo que Eduardo hacía hincapié era en esto de que a ellos los perseguían constantemente de manera directa e indirecta, y que también por eso es que terminan con la decisión de irse, ¿no? Por ahí lo que él decía es que casi fue una muerte civil, ya que él dice, ¿no? Me robaron 37 años de patria y además estoy con el deterioro emocional porque tengo una familia que está fragmentada, ya que tiene a sus 2 hijas en Argentina, a un hijo en México y a otro hijo en Canadá. Y María de Luján también concluyó asegurando que el exilio nunca se termina porque, digamos, cuando se fueron tuvieron que adaptarse a otro país, y cuando volvieron también tuvieron que adaptarse a otro país porque no fue el mismo país que ellos dejaron. Entonces, bueno, por ahí sus testimonios fueron fuertes en ese sentido. Bueno, después, si quieren, hablamos un poco más de lo que fueron el resto de los testimonios que tienen que ver con su caso. Claro, estos fueron los dos Ellos son del los lunes. protagonistas, digamos. Fueron protagonistas y fueron los del lunes. Bien, el martes 30 se presentaron por vía teleconferencia desde San Martín de los Andes directamente. Estuvo el testimonio de Rodolfo Pedro Gómez, que era el hermano de María Luján, y comentó que, bueno, recordando de aquellos días, toda la situación la catalogó como nefasta, desagradable e injusta, ya que tuvo junto a su cuñado y su empleador en la primera detención, estuvo con ellos, y luego en las siguientes detenciones fue quien se encargó de ubicar a Marina, y recordó también respecto a la última detención de sus familiares que durante el traslado de Neuquén junto a su padre realizaron varias averiguaciones sin éxito. Este es el hermano de María Luján. Después estuvo el caso de Alda Muñoz, que recordamos fue la señora, la amiga de la familia que cuidó a Marina, la hija del matrimonio, durante la detención, y relató cómo es que se enteró del hecho y que luego iban casi todos los días a gendarmería para que María de Luján pudiera amamantar a su bebé, porque bueno, ellos vivían a pocas cuadras del puesto de gendarmería donde estaban ellos detenidos. Después describió el reencuentro entre la familia como emotivo y doloroso, porque volvió a ver a Eduardo y le costó reconocerlo. Ella dice que habían cambiado su esencia. Después estuvo Norberto Stochetti, que fue el médico del Plan Rural desde el 77 por más de 25 años. Él dijo no recordar a esta pareja más que como vecinos, pero sí la detención de Carlos Pérez, que era un amigo del matrimonio que aparece en todos los relatos. Sí, bueno, de Carlos Pérez también decían que era el único que está en una celda aparte, porque como era bastante contestatario, entonces estaban bastante enfrentados con los militares. Después testimonió también Luis Willy Arrué, que es un médico que hoy en día está jubilado, pero que siempre se ha dedicado al trabajo comunitario, y en ese momento trabajaba en los hospitales de las 2 localidades, Junín y San Martín. Dijo que conoció a la pareja durante la detención y que solo eso, y luego tuvo más información, ya que las hijas se hicieron amigas posteriormente, la hija de él y Marina. Bueno, ambos médicos dicen conocer a Sachitela como la autoridad máxima de gendarmería en aquel momento. Otro testimonio que fue muy conmovedor en respecto a este caso fue el de Graciela Vicente, que era amiga de María de Luján,
ya que trabajaba en la carpintería que ella tenía junto a Cristian Varela. Compartieron una de las detenciones, si no me equivoco fue esta del 78, y también sufrió un allanamiento en su vivienda donde se la acusaba de traficar droga, cosa que nada que ver, y bueno, también una parte muy conmovedora en la que ella se quiebra fue al contar que sufrió una persecución durante la detención por parte de los gendarmes, ya que la obligaban a que ella, si denunciaba a su amiga como peligrosa o subversiva, le devolvían su libertad. Así que bueno, cuando ella recobró su libertad, se fue junto a su padre, que se acercó a buscarla de nuevo a Buenos Aires, y volvió ya recompuesta la democracia para volver a insertarse en la comunidad de San Martín. Es fundamental mencionar que Emilio Jorge Sachitela es la persona, el gendarme que estuvo a cargo de todos estos operativos, porque era el encargado de gendarmería en Junín de los Andes y también hacía trabajos en San Martín de los Andes y continuamente era el que comandaba todos estos operativos de detenciones. Así que era el eje siempre de los testimonios, esta persona que está imputada en este sexto tramo de los juicios. Bueno, de esta manera vamos a hacer un pequeño recreíto de palabra escuchando Chacarera del Exilio de Rally Barrio Nuevo. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Ahí escuchábamos entonces a Rally Barrio Nuevo con la Chacarera del Exilio, ya que elegimos esta canción porque todos los testigos de estas últimas semanas hicieron referencia al exilio, o a que les ofrecieron irse y no pudieron, o bueno, la familia Ubaldini, que vivió muchos años en México, y vamos a hablar más adelante de otro testigo que también estuvo viviendo en Venezuela. Vamos a retomar entonces el caso de Enrique Esteban, periodista de la región. Por este caso testimonió Ricardo Villar, quien era colega y conocido por aquellos años. Lo que Villar aportó fue que en el 78, durante la detención ilegal de Enrique Esteban, él trabajaba en el EU-19 de Cipolletti y explicó que en aquella época había una gran censura y además autocensura por ciertos sectores de la sociedad. Él recuerda que durante esos años también sucedió la detención y posterior
muerte de Albanesi, el cooperativista cipoleño, y que cuando ellos quisieron como tomar el tema en agenda, la familia se acercó a pedirles por favor que no lo hagan porque tenían mucho miedo. Bueno, también él se sumó a las actividades de búsqueda de su compañero hasta que, bueno, luego apareció con vida. Es ahí que comienza a participar de forma más activa en las reuniones y gestiones para saber el paradero, y él dice, fue un acto de valentía, compromiso y solidaridad con nuestros compañeros. Y también agregó que si caía uno, no había reacción, y no había reacción, iban a caer todos. Por eso es que, bueno, que en todo momento, al igual que también lo hizo la semana anterior José María del Oro, hace hincapié en esto de la solidaridad y el compañerismo que había entre los compañeros de, valga la redundancia, de prensa. Se animaron a enfrentar entonces a altos rangos de las Fuerzas Armadas, el Ministro del Interior, hacer notas en los medios donde cada uno trabajaba, y tuvieron varias reuniones durante la búsqueda de Esteban. También él hizo como un apartado particular cuando le preguntaban si conocía a alguno de los imputados, y él dijo que al que más conocía era a Reinhold, porque justamente fue él quien lo amenazó de alguna manera. Exactamente. Y bueno, como bien vos remarcabas y él lo decía, es un poco también retomar lo que muchos testimonios acerca del caso de Enrique Esteban y María Teresa Oliva, habían contado anteriormente acerca del trabajo solidario y mancomunado que decían los colegas periodistas en aquella época para dar con el paradero de Enrique Esteban, que hacía por lo menos estuvo 3 meses en cautiverio, en los cuales, bueno, perdió alrededor de 30 kilos de peso, volvió, como él también lo remarcaba, demacrado, y también Pepe del Oro. Así que bueno, ese fue un poco el retomar y continuar el caso de Enrique Esteban, que se ha abordado casi todas las semanas con diferentes testimonios, y que fue uno de los más resonantes en la región porque se trató de la persecución a periodistas y trabajadores de prensa de aquí, del Alto Valle. Ahora vamos a escuchar un poco lo que él contaba, sus sensaciones, al finalizar el testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén. Una sensación de alivio, porque uno guarda recuerdos, guarda vivencias, sensaciones, y muchas veces cuando uno no las larga, como dicen los psicólogos, esas sensaciones se quedan, hacen mal. Y yo hace muchos años había encriptado, es decir, había cerrado en una especie de búnker todo lo malo que viví en el proceso militar. Hubo malo y bueno. Yo siempre recuerdo de lo bueno de la solidaridad de mis compañeros. Cuando uno estaba en peligro, todos nos juramentábamos en acompañarlo a riesgo de lo que sea. Hoy me siento aliviado, y como dije al final de mi exposición, yo espero que algo sirva y que esta gente que está imputada, que son todos gente mayor, no se vaya impune de esta vida. Que la justicia acelere sus tiempos y lo juzgue antes que sea tarde. Mis días fueron de un estado de ánimo que no se los puedo describir porque era mucho temor, mucho acompañamiento de quienes trabajaban conmigo, mucho tratar de evitar que mi madre, que ya era mayor, se enterara de todas las cosas. Pero fueron días que yo realmente ni a mi peor enemigo le puedo decir que los viva, ¿no? Porque solamente se pueden definir si uno los vive. Cuando uno tiene un elemento peligroso que te acecha, vos sabés dónde está. Pero esto era muy ambiguo. Vos sabías dónde estaba la central de ese poder, pero no sabías dónde podía venir el golpe, ¿no? Escuchábamos entonces a Ricardo Villar, quien era periodista en aquellos años y dio su testimonio por el caso de su compañero Enrique Esteban. Por ahí retomar que él también señaló a Di Pasquale como una de las personas que se la veía todo el tiempo en las distintas actividades y ya sabían que era parte del servicio de inteligencia. También dijo que seguramente por estos días hay personas que continúan ese trabajo, pero bueno, no ahondó en detalles, y fue muy emotivo también el momento en el que termina de dar su testimonio y Oscar Ragni se acerca y le da un abrazo realmente muy sentido.
Si te parece, vamos a pasar a otro de los casos que se está tratando en esta causa. Se trata de quien era concejal en General Roca, Fisque Menuco en el 74, Oscar Olivera. Exactamente, y por esta causa está imputado Fernando Zárraga, quien fuera ex interventor del municipio de General Roca, Fisque Menuco, y además ex jefe de operaciones de inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977. Por este caso, que se tomó el lunes, al igual que el de Enrique Esteban y el de Eduardo Ubaldini y María del Juan Gómez, por este caso, como bien decía, atestiguó el abogado y ex juez Alfredo Pozo, quien trabajaba en el Juzgado Federal número 4 de Roca cuando se concretó el golpe de Estado en 1976, y fue quien recibió las denuncias hechas por este interventor, por Zárraga, denuncias hechas a los concejales de aquel entonces, concejales electos y en funciones, y uno de ellos era Oscar Olivera, que era concejal por el Partido Justicialista, vale aclararlo, porque en general se trataba de una persecución que hiciera el interventor Fernando Zárraga a concejales del oficialismo previo al golpe militar, que era el Partido Justicialista. Sin embargo, este testimonio, que lo propuso la defensa oficial para desacreditar un poco a Oscar Olivera, no fue demasiado útil para la defensa oficial y para su defendido, que es Zárraga, ya que lo único que recuerda el abogado Alfredo Pozo es que esas denuncias eran por malversación de fondos en algunos casos y relacionadas con la función pública en otros, siempre tratándose de persecución, ¿no? En un contexto de persecución a exconcejales y opositores, obviamente, del Partido Justicialista. Y además destacó que todas estas denuncias fueron hechas recién luego del 24 de marzo de 1976. No habían denuncias previas contra los concejales. Entonces, claramente lo que la Fiscalía aduce y argumenta es que se trata de una persecución no solamente de facto y detenciones ilegales, sino que además una persecución política y judicial contra quienes fueran representantes del Partido Justicialista. Sí, recordemos que en su testimonio final Olivera decía esto, ¿no? Que sucede en aquel momento les hacían causas por cualquier cosa, y que hoy en día pasa lo mismo. Bueno, le hacía referencia al caso de del norte, no me sale ahora el nombre de Solano. Milagro Sala. Milagros. Ahí está. Hacía como una comparación con lo que sucede con Milagro Sala y lo que le sucedía a ellos en esa época por tener otra ideología. Como vos decías, el testimonio de Pozo no aportó mucho, porque además dijo que no recordaba si esas personas llegaban detenidas con la denuncia o si él ordenaba las detenciones. Tampoco sabe qué suerte corrieron esas personas, porque él dice que en el 80 se fue a trabajar a otro lado, que hizo un concurso y se fue a trabajar a otro lado, y entonces no siguió esos casos. Así que, como decíamos, no fue de gran aporte este testimonio. Ya pasando al martes, se habló de los casos de Bariloche, y habló otra de las víctimas testigos, que fue Oscar Rodolfo Escobar. Sí, en este caso, como bien decías, es lo que más caracterizaba el caso de Oscar Escobar es que haya sido víctima y testigo al mismo tiempo. En algún momento durante todo el proceso lo que ocurrió fue, él es testigo de casos que aún están en procesos de investigación. Entonces hubo una discusión ahí entre querella y defensa oficial, en los cuales si se le tomaba qué parte de los relatos tenía que él dictar. Finalmente el juez optó por dejar que él diera todo el testimonio que quisiera, y las partes podían preguntar exclusivamente del caso en el cual se encontraba juzgando en ese momento, ¿no? Recordemos, Oscar Escobar, nos ponemos en contexto más bien, fue jefe de obras públicas en Bariloche en el 75-76, salió por concurso público, de hecho él presentó todas sus pruebas ahí mismo. Exacto, en el juicio. en la mano. Sí, y ya él relata que sus problemas empezaron el 24 de marzo del 76. En ese momento reconoció a Zárraga y a Castelli, ahí está. Reconoció entonces a Zárraga y a Castelli, quienes se presentaron junto con otras personas en la municipalidad de San Carlos de Bariloche a poner en conocimiento a la gente de los cambios que se estaban viniendo. Después, más adelante, fue instado a que renunciara de su cargo,
y él a negarse porque él decía, yo gané este puesto por concurso público, me lo merezco. Bueno, en octubre del 76 fue secuestrado y él estima que fueron alrededor de un mes y medio, casi 2, si bien se le entregó un certificado que acreditaba su condición, que es firmado para finales de octubre. Él durante el juicio declaró haber sido interrogado por 2 de las personas imputadas, o sea, por 4 o 5 personas, pero puntualmente por 2 de las personas imputadas en estos juicios, que es el caso de Castelli y el caso de Zárraga. Sí, bueno, él también contó que vivió muchas vejaciones y que es mucho cinismo en su caso, y también relató que él padece sordera y también presentó su certificado de discapacidad porque en un momento le hicieron creer que lo iban a liberar y le efectuaron un disparo que rozó su oreja y por lo cual estuvo sordo 3 días y ahora presenta ciertas dificultades que vienen en su discapacidad. Como vos decías, él había ganado este concurso para trabajar en la Municipalidad de Bariloche y desde el primer momento fue perseguido para que renunciara y él no lo hizo. También durante esos días contó que recién ubicada la dictadura, jefes de las Fuerzas Armadas intervinieron en la municipalidad y dijeron que venían a poner orden, y también lo que él relata es que luego de que recupera su libertad, le ponen una persona para que lo persiguiera y esa persona incluso se presenta ante él y le dice, bueno, yo estoy acá para investigarte, qué sé yo, y lo que te recomiendo es que te vayas del país. Y bueno, él finalmente se va del país después de un tiempo en Venezuela y regresa a la Argentina en el 2008 por cuestiones personales. Así que vamos a escuchar un poco lo que dijo antes de retirarse de la sala. Gracias a Dios llegó el momento de la justicia, después de mucha injusticia, después de mucho sufrimiento, después de una situación que me llevó fuera de mi patria, que me llevó en condiciones malas. Bueno, llegó el momento de la justicia. Dios quiera que esta gente que nos trató con el mayor sadismo, que arremetió contra nuestra patria, que manchó los uniformes militares, la justicia tenga la capacidad de enjuiciarlos como corresponde. Es un derecho para ellos y es una satisfacción para nosotros, porque hoy entendemos que en aquella época lo que reclamábamos era con razón, era con verdad y era con justicia. Los servicios de inteligencia, mucho antes del 24 de marzo del 76, se habían entrado en la municipalidad, conocían perfectamente el pensamiento de cada quien, y tu pensamiento, si era diferente a esa línea autoritaria, a esa línea militarista y a esa visión de extrema derecha, eras un obstáculo para ese desastre que hicieron los militares con este país. Y bueno, muchos perdieron la vida en esa situación. Agradezco que estuve en Bariloche. Bariloche era una ventana del mundo, observada por el mundo entero, y era muy difícil matar gente. Mataron muy limitado. Y los caídos, con todo mi respeto y todo mi dolor, les rindo mi más sentido homenaje, pero también los que nos fuimos al exilio con todo el dolor del mundo, abandonando nuestra familia. En el caso mío, yo no tuve la oportunidad de ver a mi padre en su lecho de muerte, perdí a mi madre también, perdí un montón de propiedades en Bariloche, y eso fue también sumamente doloroso. Yo también tengo hijos y tengo continuidad en la vida. Estábamos escuchando entonces el testimonio después de testimoniar él, valga la redundancia, de Oscar Escobar,
quien fuera testigo y víctima. Algo que no dijimos anterior, que está bueno recalcarlo, es que cuando él se encontró en el primer... Porque él tuvo 3 secuestros. Ah, bien. De los cuales se relataron aquí solo uno de ellos porque tenía inferencia en este caso, en estos juicios en particular. Después tiene otros los cuales están en investigación. Entonces, cuando él fue secuestrado la primera vez, cuando preguntó por qué estaba ahí, se le acreditó tener relación con Vaca Narvaja. Vaca Narvaja era uno de los líderes montoneros, de hecho ahora está en política también. Entonces le dijeron que habían allanado el departamento de Vaca Narvaja en Córdoba y habían encontrado el número de una tía de él dentro de su agenda y por eso lo relacionaron directamente. Bien, para ir terminando, vamos a recordar que las audiencias se van a retomar el día 13 de agosto, donde se conocerán las declaraciones indagatorias de algunos de los imputados, que como ya mencionamos, vamos a ver si responden preguntas o no, si declaran o no, y también se espera que si se encuentra el testigo Rubén Cafferri, que bueno, aún no han podido localizarlo. También van a estar leyéndose los alegatos de las partes acusadas y también de la defensa. De las partes acusadoras, perdón. ¿Cómo? De las partes acusadoras. Y luego luego de la defensa. Claro, por eso lo dije y me quedé pensando. Bien. Uno y uno va a ser. Claro. Vamos a escuchar entonces la conclusión final de Miguel Ángel Palazani, el fiscal del caso. Nosotros estamos ya culminando el periodo de audiencias, digamos, donde declaran los testigos y las víctimas, así que nos estamos acercando al momento de los alegatos, que es el momento donde las partes valoran justamente la prueba producida y, en fin, se solicita pena y las defensas ejercen su derecho de defensa también en sus alegatos. Así que estamos en la última etapa, el balance nuestro es muy bueno, estamos muy conformes con la prueba que se ha producido. Respecto de la audiencia de hoy, las de hoy y la de ayer, creo que fueron audiencias muy ricas. Siempre que declaran las víctimas y los testigos es rico escucharlos, porque siempre nos disparan situaciones, además de la lógica empatía que nos pueden generar, pero también la reflexión sobre algunas cuestiones, como el exilio que escuchamos ayer, el de hoy, la persecución política, en fin, me parece que han sido audiencias que nos han dejado mucho para luego analizar. Ayer habían solicitado la incorporación de Graciela Vicente para testimoniar hoy. ¿Cuál era la relevancia para la Fiscalía que ella estuviera presente? Y de extrema relevancia, y no nos equivocamos. La declaración de Graciela fue muy lúcida, muy clara aparte, pero básicamente compartió cautiverio con María Luján Gómez, así que nos dio la otra mirada que nos había dado ya María de Luján, diciendo lo que había vivido con Graciela. Nada, un fortalecimiento de toda la prueba muy importante. ¿Y Cafferri, qué importancia tiene también este testigo que van a esperar hasta el último momento para incorporarlo? Cafferri da cuenta de la persecución que sufrió el testigo que acabamos de escuchar, Oscar Escobar. Ya lo dijo en otra declaración, pero como la dinámica de estos juicios es que vengan las personas y las escuchemos, vamos a agotar hasta el final el esfuerzo por ubicarlo, y si no lo ubicamos, bueno, se incorporará esa declaración que hizo, que ya da cuenta de todo esto, pero lo ideal es que venga. Y en cuanto a la próxima audiencia para el 13 de agosto, ¿usted cree que pueden llegar a hablar los imputados o van a mantener el pacto? Hay 3 personas que tenemos la noticia de que van a prestar declaración indagatoria, no sé en qué términos, y no sé si van a contestar preguntas nuestras. Es el derecho que tienen es a no contestar y a decir lo que quieran, es su derecho de defensa. Esas eran las palabras de Miguel Ángel Palazani, el fiscal querellante de este caso. Y bueno, por ahora no tenemos más nada de información. Recordamos que pueden escuchar esta transmisión en otros horarios aquí en Radio Comunidad Enrique Angelelli, también en las radios que nos retransmiten en La Cordillera, San Martín y Junín de los Andes, FM Che y FM Pocahuyo, FM La Riera de Chosmalal, y en la ciudad de Neuquén también nos retransmiten Las Casandras y Radio Navegante. Así que los despido, hasta la próxima. Muchas gracias, Male, y muchas gracias, Dani, por este espacio, y nos volveremos a ir próximamente. Muchas gracias, gente, por la invitación, y nos veremos la próxima.
La cobertura colaborativa del juicio a represores en la región se puede seguir cotidianamente en la página del Sindicato de Prensa de Neuquén, spnqn.com.ar. ¿Qué es para vos tomar la posta? Siempre hay uno que toma la posta. Pero no interesa lo que tomé yo la posta, sino a quién le paso la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito el banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces son los que tienen que seguir la lucha. Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta especial juicios. Escuelita 6. Como a lo nazi le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.